Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Para todos los que nos acompañan el día de hoy, bienvenidos a este espacio para compartir saberes, para compartir las experiencias de diferentes maestros que desde toda Latinoamérica se suman a este encuentro. Hoy saludamos a maestros que en este momento nos están acompañando desde Brasil, desde Argentina, desde México, Uruguay, Perú, Cuba. Bienvenidos todos quienes se suman a este espacio. ¿Para qué? Para hablar, para compartir el tejido de la pedagogía desde donde nos ubicamos, desde los contextos. Nosotros, la Red Chisua, la Red Comedi y Rediem de México, Comedi de Argentina, dan una calurosa bienvenida a todos quienes se suman en este escenario. Hemos elaborado un tejido pedagógico desde nuestras mochilas para que en ella contenedores de contextos, sujetos y saberes, relatos y experiencias podamos compartir el día de hoy. Hoy le entrego nuestra mochila a nuestras dos participantes. Sin embargo, es necesario que hagamos un paréntesis antes de iniciar nuestra reflexión para hablar de lo que está aconteciendo en Colombia. Todos nosotros, los maestros de Colombia, estamos muy dolidos, indignados con todo lo que está pasando. En menos de, qué sé yo, menos de 15 días, han venido presentándose asesinatos sistemáticos de jóvenes estudiantes, unos en el Cauca, niños menores de 15 años. El fin de semana pasado, jóvenes universitarios en la zona, en otra región, en Nariño. El día de ayer en Arauca, una zona limítrofe con Venezuela. El día de hoy, una zona en el Tambo. Estamos dolidos y levantamos una voz de protesta a los maestros de toda Colombia y realmente esperamos que los maestros latinoamericanos también, desde sus contextos, puedan también enunciar una voz de protesta. En este momento estamos socializando una postura de reflexión para poder sumarnos el próximo 25 de agosto a una velatón a las 7 de la noche. ¿Desde dónde? Desde los contextos donde todos los maestros estén ubicados, llamando a sus comunidades, llamando a sus niños. Y a partir de este momento circular en todas las redes que no, basta ya, basta de asesinar niños, jóvenes, comunidades. Y vamos a invitarlos a que sumen 100 voces en contra de todo lo que está sucediendo. Nos hagan llegar audios, nos hagan llegar videos de 10 segundos. 10 segundos diciendo basta de asesinar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de poner en peligro los contextos y las comunidades. Creemos que como maestros también debemos posicionarnos como sujetos políticos y decir no más. Protejamos a nuestros niños, protejamos a nuestras comunidades. Esa es nuestra voz de resistencia desde donde nos encontremos. Invitados todos a participar en ellos. Vamos posteriormente, entonces creemos que podemos colocar una canción antes de dar paso a la presentación de nuestros ponentes. Listo. Vamos entonces a dar inicio, presentar nuestros ponentes, tal vez en el intervalo de las 12 compañeras que el día de hoy se presentan. En ese momento, entonces vamos a presentar nuestra pieza musical. Por ahora, vamos a darle la bienvenida a Daisy Paola Cruz Castillo. Daisy Paola nos está acompañando desde una región rural aquí cerca de Bogotá, se llama Pasquilla. Bienvenida Daisy Paola, licenciada y especialista en educación bilingüe. ¡Qué maravilla! Docente de inglés
de primaria del Colegio Rural Pasquilla de Bogotá. Así que en la mañana de hoy nos va a acompañar Daisy Paola y posteriormente presentamos a Mónica Adriana desde Córdoba, Argentina. Entonces le damos la voz a Daisy Paola. Bienvenida al segundo seminario internacional, Redes de Conocimiento, Escuela y Disciplina. Bienvenida. María Elena, buenos días. Muchas gracias por ese saludo tan emotivo, por ese reconocimiento también al dolor de patria que estamos experimentando en un país que en definitiva ha tenido el conflicto en sus raíces a lo largo de su historia. Un saludo también a todos desde Bogotá, Colombia, desde Pasquilla, Bogotá es 75% rural, esto no lo conocen la mayoría de las personas, pero es 75% rural a pesar de ser una metrópoli, una ciudad inmensa. Y Pasquilla hace parte de esta vereda urbano-rural, donde se está dando un proyecto educativo para rescatar la cultura, la identidad agrícola y el amor hacia las raíces, ¿no? Yo soy docente de inglés, me he desempeñado a lo largo de 6 años en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Soy licenciada, soy especialista y estoy cursando mi maestría en lenguajes y literaturas en la Universidad Nacional. A lo largo de toda la experiencia que he tenido en distintos niveles educativos, yo llevo en el servicio civil, haciendo educación pública 2 años como servidora pública, pero he tenido la oportunidad de experimentar el aprendizaje de una segunda lengua, de una lengua extranjera en otros contextos, también a nivel internacional. Tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos 1 año en un programa de inmersión, colegio primaria público, también prestando servicio como voluntaria para el aprendizaje de la lengua español, castellano. Esta experiencia profesional, el haber estado compartiendo en distintos contextos donde se da el uso de una lengua distinta a la local, a la oficial, me ha permitido hacer una serie de reflexiones con las que me siento en control y en total realización de mi labor como docente haciendo educación pública. Mi ponencia el día de hoy, como les cuento, es una reflexión, se llama Comprender el inglés más allá del repeat after me. Creo que todos conocen esa frase, repeat after me, repeat after me. Y este nombre tiene dos caras, ¿no? Tiene una, la comprensión, y por el otro lado, como la forma en cómo se ha venido enseñando el inglés tradicionalmente. Y hace la conjunción de estas dos caras de una manera como irónica, que es lo que voy a presentarles, les voy a compartir el día de hoy. Entonces, es la primera vez que uso Meet. Voy a compartir entonces mi pantalla. Primero, deseo hacer como poner en perspectiva uno de los conceptos que es como muy llamativo en la educación, que llama mucho la atención, ¿no? Que se utiliza como una valla publicitaria en los colegios, y es el bilingüismo. Y muy probablemente cuando hablamos de bilingüismo ustedes puedan relacionarse con una serie de imaginarios como lo es la globalización, como lo es la educación de competencia, un idioma extranjero. El inglés es la lengua franca para la comunicación universal, para la economía internacional, y en Colombia se relaciona directamente con el hecho de hablar inglés y español. Bien, con esta nube pues, de conceptos que relacionamos con el bilingüismo, quiero ahondar en la esencia del lenguaje en sí. La esencia del lenguaje en sí, por su naturaleza, es sociolingüística, es cultural, es étnica. Para eso quise poner en perspectiva el bilingüismo en dos realidades de distintos países. Por un lado, el país
ya país de primer mundo, de Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de conocer la educación bilingüe también, y en Colombia, donde ejerzo mi labor. En los Estados Unidos, alrededor de 2005 se empezó a hablar seriamente de la educación bilingüe como frente y como respuesta hacia la crisis migratoria, hacia la diversidad cultural, que generaban una serie de prejuicios lingüísticos y el racismo latente que ha estado inmerso en la historia de este país, ¿no? Entonces surge la educación bilingüe como una oportunidad para aquellos estudiantes que no pueden expresarse en inglés, que llegaban a un contexto donde su cultura y su identidad y donde su lenguaje no era el de la sociedad, donde no podían expresarse en inglés. Y surge la educación bilingüe para darles una oportunidad a estos estudiantes de ser exitosos académicamente, tanto en la primera, en la lengua nativa, como en el inglés, ¿no? La educación bilingüe, el bilingüismo en Estados Unidos ocurre para rescatar la cultura de estos estudiantes en medio de esta crisis, para evidentemente minimizar las brechas y los roces que hay entre las razas. Partiendo como de esta perspectiva de realidad bilingüe en un país de primer mundo, quería también reflexionar sobre Colombia, ¿sí? Aquí hay un programa, está Bogotá bilingüe, está Colombia bilingüe, ¿sí? Una serie de documentos de premisas ministeriales que surgen con la preocupación de que o los chinos, los niños, de verdad necesitan hablar inglés, ¿sí? Necesitan hablar inglés. Yo quería poner en perspectiva el bilingüismo desde el inglés para Colombia, ¿no? Colombia es un país pluriétnico, tenemos más de 50 lenguas nativas, más de 65 dialectos indígenas. Eh, esto, esto representa pues una diversidad etnolingüística grande y se podría hablar no de un bilingüismo acá en Colombia, sino de un multilingüismo complejo y ético. Quiero traer ejemplo de pronto aquí colegas del Paraguay que pueden estar presentes. En Paraguay hay de educación bilingüe y se aborda desde el castellano y el guaraní. Entonces, surge una serie de preguntas en mi labor que son complejas de abordar, porque son importantes. Y son, ¿realmente hacemos educación bilingüe en Colombia enseñando un lenguaje extranjero a los colegios? ¿Es el inglés un medio para resolver dilemas culturales e históricos propios de nuestro país? Estas incógnitas son, como menciono, son complejas y yo deseo abordarlas. No tengo las respuestas. Es un proyecto de investigación de doctorado, pero quiero abordarlas y acercarme a ellas desde la práctica en el aula. Sí, entiendo que estamos en un momento de aprendizaje remoto, una crisis mundial, donde la educación en definitiva creo que todos tenemos este sentimiento de que estamos poniendo la educación en el medio de la transformación, ¿sí? Creo que todos tenemos esta preocupación de que qué va a ser de la educación de aquí en adelante. Y quiero abordarlo desde mi práctica en el aula, desde mi práctica con mis estudiantes. Cuando digo práctica en el aula es la interacción estudiante-docente, ya sea de manera virtual, ya sea de manera presencial. Estos son simplemente medios para generar educación. Y bueno, retomando, les comentaba sobre el bilingüismo para Colombia, desde la crisis migratoria en Estados Unidos y para Colombia desde la diversidad etnolingüística y las incógnitas que surgen desde la práctica. Listo. Según la fuente del ICFES, que ya no se llama ICFES, sino Prueba Saber, el 60% de los estudiantes de colegios oficiales, que es donde yo laboro, tienen resultados en el inglés equivalentes al de alguien que no ha tenido exposición a la lengua. Es decir, que más de la mitad de los estudiantes fracasan. Y no quiero sonar como una persona ortodoxa que se basa solo en las pruebas estandarizadas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con las pruebas estandarizadas, pero estos nos dan información para preguntarnos qué estoy haciendo con mis estudiantes. Pienso que este fracaso o esta carencia o esta dificultad que tienen los estudiantes en
en el lenguaje extranjero inglés, que también es a lo largo de toda la educación primaria, secundaria, es decir, los estudiantes pasan 11 años en su colegio y no salen hablando inglés, no salen hablando inglés. Gran pregunta. 11 años estudiando en el colegio y no salen hablando inglés. ¿Por qué? Pienso que puede ser a raíz de la forma como se aborda la enseñanza del inglés, la pedagogía del inglés. Está el modelo convencional y está el modelo teórico práctico. Desde el modelo convencional, creo que es la realidad de los colegios oficiales, sin mencionar que aún hay, bueno, hay docentes a los que se le asigna la carga de inglés y estos docentes no hablan inglés. Eso puede ser un problema importante. Y segundo, que se enseña el inglés en las universidades, en los institutos, de manera estructural, gramatical, a través de la memorización, de la repetición, del vocabulario, de la certificación, ¿sí? Se habla de que los profesores extranjeros nativos, que hablan inglés nativo, son mejores. Pero quiero ponerles a ustedes un ejemplo. Para abordar el modelo teórico pedagógico de Stephen Krashen, que fue uno de los pilares para en Estados Unidos abordar la educación bilingüe para la necesidad social, para la necesidad lingüística, cultural, ¿no? Y nosotros cuando nacemos, las personas que tienen la fortuna de haber convivido con su madre, cuando nacemos la primera persona o el primer vínculo es con la madre y ahí ya surge una relación lingüística, ¿no? A lo largo del desarrollo de nosotros como bebés adquirimos el lenguaje, nosotros la mamá nos dice tetero, el tetero, la sopita, sí, la mamá no nos dice, tetero es un pronombre objetivo que se usa para decir, para cuando tengan la necesidad que tienes de hambre. Sopita, sí, no. El lenguaje nos enseña desde estructuras gramaticales, y está el choque y está la falta de una pedagogía efectiva y práctica. Krashen entendió esto y propuso que la adquisición de un segundo lenguaje simulaba la forma en cómo adquirimos el lenguaje nativo, ¿sí? Nuestra mamá nos enseña nomenclaturas, no nos enseña pronombre, verbo, adjetivo, no. Krashen entendió que un estudiante que está expuesto a una lengua extranjera, sea en el contexto académico o en el contexto familiar, social, pasa por una serie de periodos, ¿no? De 5 periodos, empezando por un periodo silencioso, aquí nos encontramos como bebés, luego una producción temprana, que ya producción temprana es cuando empezamos a usar esas formas nominales del lenguaje, ya empezamos a usar las palabras para decir tetero, papá, mamá. Producción temprana, pasar a una aparición de la oralidad, que ya es cuando ingresamos ya como a la educación formal de primaria y empezamos ya a tener contacto con el lenguaje formalmente en el texto, en la academia, en la síntesis, ¿no? A pasar a una fluidez intermedia y después a un desarrollo continuo del lenguaje. Bien, entendiendo que el aprendizaje del inglés, de un lenguaje extranjero, de un segundo idioma, se da de manera natural, como lo expone Krashen. Dentro de mi práctica, cogí este marco, ¿sí? Y también cogí el marco de los niveles de pensamiento, de los órdenes de pensamiento de Bloom, la taxonomía de Bloom, que creo que muchos estamos familiarizados con este marco, ¿no? Entendiendo que mis estudiantes de colegio público, donde solo tienen contacto con el inglés 3 horas semanalmente conmigo, soy la única persona bilingüe con la que tienen contacto, entendí que mis estudiantes están, referente al marco, están en un periodo de silencio, son unos bebés, ¿sí? Y en este periodo mis estudiantes están en una zona receptiva del idioma,
pero que pueden procesar activamente la información de este lenguaje nuevo, ¿sí? A través de estímulos auditivos, visuales, emplear mucho el lenguaje no verbal, son capaces de relacionar la palabra con la imagen y también, en definitiva, son capaces de acceder al conocimiento organizado en el texto. Es decir, que se puede generar con unos estudiantes que no hablan inglés, se puede generar procesos de pensamiento. Y en esta parte quise enfatizar en la comprensión de lectura, el segundo nivel de la taxonomía de Bloom. El modelo Krashen, la taxonomía de Bloom y entender que mis estudiantes están en un periodo de silencio me dieron la oportunidad para diseñar una instrucción más adecuada según las capacidades de lo que pueden producir los estudiantes con el lenguaje. Hay otra premisa también muy amplia aquí, y es que, es que como el niño no habla inglés, entonces, ¿cómo le voy a hacer, cómo le voy a poner a que cree, a que comprenda, a que aplique, a que analice? Si es que no entiende, el chino no entiende nada de inglés, cero, no produce. Y muchos estudiantes también universitarios también, es que a mí el inglés me da duro, a mí el inglés no me entra. ¿Qué pasa? Estos dos marcos, tanto la taxonomía como la adquisición del lenguaje, dicen que como que la cantidad de lenguaje que conoce un estudiante no delimita la capacidad de pensamiento. Los estudiantes, aunque no hablan inglés, pueden utilizar el lenguaje verbal, pueden mover la cabeza para responder a preguntas de sí o no, pueden clasificar objetos, pueden ensamblar un modelo para representar comprensión, ¿sí? Nuevamente, la cantidad de lenguaje no limita las capacidades de pensamiento. Es decir, que una clase de inglés no puede ser explícitamente para repetir, memorizar, buscar en el diccionario y usar palabras así sin sentido. Entendiendo que esto sucede en la cabeza de mis estudiantes, volví a los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras. Este documento que el Ministerio de Educación sacó en el 2006 me parece bastante acertado. Nuevamente puedo sonar muy ortodoxa, quizá por el hecho de hablar de estándares, pero para mí ha sido como el objetivo, ha sido como el punto de llegada a donde quiero que lleguen mis estudiantes, que son capaces de hacer, ¿no? Entonces, pensé en diseñar unas unidades de lectura con ellos, para ellos, en base a los estándares básicos. Este es un ejemplo de los estándares que están establecidos para los grados primero, segundo y tercero, conocidos como el ciclo 1. Aquí en Bogotá algunos colegios manejan la educación por ciclos. La educación por ciclos busca garantizar la articulación y minimizar la pérdida de año para los estudiantes. Voy a leer uno de los estándares. Dice: identifico palabras relacionadas entre sí sobre temas que me son familiares. Reconozco palabras y frases cortas en inglés, en libros, objetos, juguetes, propagandas y lugares de mesa. Es decir, estos estándares me dicen: es posible generar estos procesos de pensamiento, es posible que el inglés, las clases de inglés representen y potencialicen las habilidades básicas del aprendizaje. Es que leer, comprender es básico en el aprendizaje. Estudiante que no, yo estoy de acuerdo, ustedes estarán de acuerdo conmigo si yo les digo que la comprensión ¿por qué les va mal a los estudiantes en los exámenes? Es que no saben leer, es que no comprenden lo que leen, ¿sí? Y la comprensión de lectura es un diálogo, es como genera un debate amplio en la escuela, ¿no? Porque las editoriales lo utilizan, lo venden, ¿no? Es como que una sombrilla que acoge todos los males académicos, ¿no? Entonces es importante abordar desde todos los campos de la ciencia y de las asignaturas, abordar los procesos básicos de aprendizaje, pensamiento, la comprensión, la lectura. Entonces, el diseño de las unidades con las que me vi pues empleando estos dos marcos
Primero es establecer predictores de lectura, hasta dónde pueden llegar mis estudiantes con la lectura, hacer una serie de adaptación, una adaptación del material de lectura, ¿cierto? No puedo obviamente exponer a mi estudiante a un texto de 1000 palabras, ¿no? Y emplear el método de prelectura, lectura y poslectura. Esa es una clase de inglés mía, ¿sí? Este es una cuadro, como una pintura general de cómo se ve una clase de inglés mía, mis estudiantes de primaria. Voy a mostrarles unos ejemplos de materiales que adapté, una serie de libros que utilicé para generar estas comprensiones. Para mis estudiantes de grado primero, segundo, más chiquititos, utilicé libros ilustrados. Este es un libro que les gusta mucho. Es un libro que es de la literatura infantil en Estados Unidos. Todo niño lo tiene. Como aquí la cartilla Charlie. O bueno, que la conoce todo el mundo. Entonces, Brown Bear, what do you see? Y este fue la bomba porque mis estudiantes todo el tiempo, profe, léenos el libro, profe, léenos el libro. O sea, todo el tiempo. Libros ilustrados. Y para mis estudiantes ya de tercero, cuarto, quinto, más grandecitos, utilicé los libros de literatura universal. Está este de Julio Verne, es Alrededor del Mundo en 80 días, y Guillermo Tell. Estos materiales pues ya venían de la editorial Oxford adaptados. Se generó, voy a mostrarles un ejemplo de lo que yo quería que mis estudiantes hicieran al final de la unidad, ¿sí? Cuando estuvieran expuestos tanto a preguntas de comprensión de lectura como al texto como tal, para inferir, para sintetizar, porque la comprensión de lectura, como les digo, es una sombrilla, pero al hablar específicamente de ella tenemos que decir que es una serie de habilidades, ¿no? De sintetizar, analizar, integrar información, ubicar la información en ciertas partes del texto, inferir información. Entonces vi que en inglés mis estudiantes podían hacer estos procesos. Este es un ejemplo del material adaptado. Ya esto fue como una evaluación al final de la unidad para los más grandecitos. O sea, quiero decir que aquí una unidad de lectura duraba alrededor de unas 4 semanas, en las que obviamente utilizamos todo tipo de recursos pedagógicos, puestas en escena, dramatizaciones, audiolibros, juegos de vocabulario, o sea, toda una serie de recursos, no es solamente exposición al libro y ya. En este ejemplo se puede ver aquí un párrafo breve acompañado de una ilustración. Mis estudiantes aquí ya conocían ciertas palabras, ciertos verbos, ¿no? En esta pregunta se les hace la pregunta de causa-efecto, que también es otra forma de analizar el texto. La columna derecha aparece preguntas como quiénes son los personajes, menciona un evento importante, qué significa ser un personaje. Entonces, todas estas cosas son discusiones, es decir, a lo largo del año necesito que mis estudiantes sepan que character significa personajes, ¿sí? Que hay eventos en las historias, que hay causas y efectos en las historias, ¿sí? Y todo esto pues acompañado de siempre lo que es lenguaje escrito con imagen, ¿no? Imagen. Es importante para los estudiantes que están en periodo de silencio la imagen, ¿no? Yo no utilizo como la traducción del inglés al español, sino yo expongo a mis estudiantes realmente a un proceso de inmersión. Entonces, estos dos ejemplos es ya como, mira cómo se usa el verbo talk aquí y el verbo lives acá, que es lo que vimos en el libro también, ¿no? Y llegar a ser capaces ya de completar unas oraciones. The thief, the money, thief, ladrón, money, dinero. Son palabras que vieron en este libro de Alrededor del Mundo, ¿no? The gentleman, the bank, son palabras que vieron en ese libro y conocían que en esos espacios iban ciertos verbos que también habíamos estudiado en el libro, ¿no? Bien, los chiquitos, este libro, les comentaba, es muy bonito, ¿no?
Red bird, what do you see? I see a yellow duck looking at me. Para los chiquitos es importante el reconocimiento fonético, ¿no? Es la exposición a la fonética. Entonces aquí se puede ver como una aliteración, como el uso de la bird. What do you see? También las rimas, ¿no? I see a yellow duck looking at me. Entonces todas las páginas y la ilustración de este libro son hermosas. Y utilizamos, con estos chicos, utilizamos los mapas mentales. Mapas mentales. Bueno, ¿qué otros objetos del mundo relacionan con el pájaro rojo? ¿Sí? Todas las clases. Estos son solo ejemplos de cositas que se hacían en todas las clases y ya se generaba con ellos más amigablemente en relación, oraciones simples y cortas como The bear is black. Entonces, en el libro había un brown bear, ¿sí? Utilizaba los colores y los animales, y brown bear es oso café, ¿no? Entonces ya yo empecé a jugar como con los colores y combinar todo y les puse como the bear is black. Entonces ellos, ay, no, profe, pues este es como negro. Ah, the frog is blue and red. Ah, pues este es como, sí, ya empezaron a utilizar el vocabulario como en oraciones con sentido y más completas, ¿no? Y lo mismo es también muy importante para un estudiante en periodo de silencio exponerlo a los sentence frames. Sentence frames son las oraciones como incompletas, pero que tienen espacios que los estudiantes pueden llenar con el vocabulario y con las cosas que ya conocen. Bien, para finalizar, todo este marco teórico, toda esta ejecución dentro del salón de clase me dio a entender que esta es una buena pedagogía del inglés. Comprender el inglés más allá del repeat after me. Además, que esto, generar procesos de comprensión de lectura, no solamente beneficia el aprendizaje del inglés. Hay una teoría muy importante también en la educación bilingüe, que es la transferencia del lenguaje, y es que las habilidades, el conocimiento y las estrategias cognitivas que uno tiene en el lenguaje materno pueden ser transferibles a la segunda lengua y viceversa. Es decir, yo no solamente estoy enseñando inglés, estoy enseñando a leer y a comprender. ¿Sí? Estas habilidades pueden ser transferidas. Mis estudiantes pues tienden a tener muchas falencias en la comprensión de lectura en los colegios públicos, y esta es una preocupación grande. Entonces, pienso que se puede abordar el pensamiento, o sea, las clases de inglés tienen un potencial para abordar los males académicos importantes, ¿sí? Y la transferencia del lenguaje confirma esto. Hay otra teoría, y es que la relación no es teoría, esto es realidad. O sea, yo pienso que sin duda la relación entre la lectura y la oralidad, la capacidad de hablar, es muy estrecha. Y el poder, o sea, la lectura le permite a la persona adquirir vocabulario. Entonces se habla de que en primero ya el estudiante debe conocer 1000 palabras y en segundo el estudiante debe conocer 200. No sé cuántas palabras, no tengo la referencia en este momento, pero en definitiva hay una relación estrecha. Es decir, los estudiantes no solo aprenden a leer, los estudiantes están desarrollando oralidad, ¿sí? Los estudiantes al final del año van a hablar inglés, que es lo que el programa de Colombia Bilingüe quiere, que es lo que los documentos ministeriales quieren, que es lo que queremos todos, que los estudiantes aprendan, que no lleguen a la universidad y tengan que sacrificarse. Muchos estudiantes universitarios no les entregan su diploma y su grado porque no hablan inglés y pagan jurgos de plata por poder sacar un certificado. Entonces no debe ser un sufrimiento. El inglés abordado de esta manera realmente representa un potencial grande para la educación. Y con esto finalizo. Gracias, Daisy. Muy, muy amable a Daisy por su presentación. Hace un ejercicio de reflexionar frente al papel del bilingüismo y al papel de la interculturalidad con respecto a cómo generar
de una u otra manera una reflexión pedagógica y una reflexión, que digo yo, frente a todo lo que acontece con la necesidad del inglés como una lengua internacional. Entonces, para continuar con el ejercicio, Daisy, felicitaciones por esa experiencia. La invitamos, por favor, Daisy, a que revise las preguntas que hay en el chat y ahora, por favor, en el chat colocas tu correo o ya te comentamos más bien las preguntas que están en Facebook. Pues sabemos y les comentamos a todos quienes participan en este momento que en Facebook también se está llevando de manera simultánea la transmisión. Entonces, Daisy, ya colocamos las preguntas para que por favor las vaya revisando y las vaya trabajando. Antes de dar paso a nuestra segunda ponente, que viene de Argentina, volvemos a comentar algunas situaciones que algunos compañeros de pronto cuando iniciamos no estaban. Y es que hoy la red Chisua, en conjunto con todas las redes de Colombia, estamos levantando una voz de basta. Basta ya del asesinato contundente que hay contra nuestros niños y nuestros niños y nuestros jóvenes. Y una noticia más triste aún, porque cuando les estaba diciendo que habían, que no solamente eran los asesinatos que hasta se habían presentado hasta la semana pasada, hoy hay 11 nuevos muertos. Son masacres que se dieron, 6 personas en el Tambo, Cauca, y 6 jóvenes en Tumaco al día de hoy. O sea, basta ya. Ya algunos compañeros de Redien y de la red de Comedy están haciendo sus reflexiones. Igualmente, la compañera que nos acompaña hoy de Cuba, la compañera Rosa María Medina nos está acompañando también. El profesor, en este sentido, el profesor José Alfredo Malagón nos comentó que desde Tunja los colectivos de artistas están haciendo también un performance ubicando 2.000 zapatos en la Plaza de Bolívar de Tunja. Es este el escenario para que todos nosotros entonces abonemos a lo que estamos planteando. Hemos planteado un pelatón el 25 de agosto a las 7 de la noche desde las regiones que ustedes estén invitando a padres, invitando a profesores, invitando a comunidades. De igual manera, nosotros como redes en conjunto en Colombia estamos invitando a que a través de 100 voces, audios de 10 segundos, estén todos aquí colaborando y diciendo basta ya. Basta de asesinar nuestros niños, nuestros jóvenes y comunidades enteras. Bueno, en medio de esta situación tan compleja, pues nosotros, el segundo seminario internacional de redes de conocimiento de escuela interdisciplina, con docentes y con compañeros que nos acompañan de todas las localidades, damos paso a nuestra segunda ponente. Bienvenida Mónica Adriana Tiberi. Ella nos va a presentar una ponencia que se llama Jornadas para la Promoción de la Enseñanza y el Aprendizaje de la Ciencia. Mónica, profesora en Historia del Instituto de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, postitulada en Conducción y Gestión Educativa. Vicedirectora del concurso del IPEN número 320, Jorge Cafrune, donde se realizan actividades docentes en este instituto que están allá en Córdoba clasificados por números. Entonces está la institución número 207, 312, la número 77. Profesora del Instituto Privado del Santísimo Rosario y del Instituto Privado El Salvador de Santa Rosa del Río Primero, provincia de Córdoba. Directora del Instituto de Educación Media número 320, Jorge Cafrune. Bueno, bienvenida Mónica Adriana, quien nos presenta Jornadas para la Promoción de la Enseñanza y el Aprendizaje de la Ciencia. Es un placer estar con usted. Bienvenida. Muchas gracias, María Elena. Bueno, repito mi saludo, buenos días a todos. Desde Córdoba, Argentina, y los docentes argentinos y cordobeses nos unimos a esta voz de protesta, nos solidarizamos con todos nuestros colegas colombianos, así que todo nuestro apoyo para esta situación que están viviendo. Realmente es
terrible. Bueno, quiero agradecer a la red Chisua, a la red Comedi y a la red Redium por esta posibilidad de estar hoy compartiendo con ustedes mi experiencia y los proyectos de la escuela donde soy directora. Voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo la presentación. Quizá está lenta la conexión. Y antes de que, bueno, ustedes puedan ver la pantalla, quiero tomar la mochila, que desde el primer día y que recién ustedes también comentaban, esta mochila que cargamos los docentes y que está llena de saberes y de experiencias, tanto de Argentina como de todos los países, ¿no? De nuestros colegas que han estado haciendo su exposición. Así que con esta mochila a cuestas es que quiero empezar mi ponencia. ¿Ahora sí se compartió? Excelente, Mónica, por pasar la mochila, por tenerla y luego rotarla. Se ve perfectamente, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien decía María Elena, mis jornadas hablan de la promoción promoción de la enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Soy directora del IPEN 320 Jorge Cafrune, que está ubicado en la ciudad de Córdoba. Está ubicado en una zona periférica de la ciudad, pero pertenece al ejido municipal. Nuestra escuela es una escuela pública, mixta. Fue desanexada en el 2001, era una escuela que era anexo de otro IPEN, como bien dijiste, María Elena, nuestras escuelas acá se clasifican por números y a la vez tienen un nombre que las identifica. Éramos anexo de otra escuela, del 207 Eduardo Requena, nos desanexamos en el 2001 y ahí nos ponen el número de IPEN 320. Es una escuela secundaria. Tenemos 2 turnos, mañana y tarde. Está compuesta por 10 cursos, los cuales se dividen en ciclo básico y ciclo orientado. El ciclo básico abarca primero, segundo y tercer año, y el ciclo orientado abarca cuarto, quinto y sexto año. Nuestra matrícula es una matrícula que se mantiene entre alrededor de 250, 260 estudiantes, y ya tiene un aumento mayor en el ciclo orientado. La escuela está emplazada en un barrio en donde hay familias de distintos lugares de la ciudad de Córdoba y las unieron en este barrio, por lo cual no hay una identidad que los una, y eso se trasladaba a la escuela. Por eso nosotros, desde el 2001 que fue fundada, tenemos un trabajo muy fuerte en cuanto a formar la identidad, tanto barrial como institucional. Esta identidad se logró con un trabajo muy fuerte en equipo, un trabajo de convivencia, en donde primaba el diálogo y llegar siempre a acuerdos. Nuestra escuela tiene numerosos programas y proyectos. Hay programas y proyectos que son bajados desde el Ministerio de la Nación de Argentina y otros que son bajados del Ministerio de la provincia de Córdoba. Entre estos programas y proyectos, yo les voy a contar los más importantes. Está PAICOR, que es un servicio de alimentación en donde se le da desayuno, almuerzo y merienda a los estudiantes. Tenemos una capacitación que se llama Nuestra Escuela. En esta capacitación hacemos reuniones en las escuelas. Previamente somos capacitados los equipos directivos y después nosotros capacitamos al equipo docente. Otro programa se llama CLAN, que es de formación profesional. Este programa se dictan cursos a los estudiantes para que tengan ayuden a su salida laboral. Por eso se llama de formación profesional. Este curso es dictado a los estudiantes de quinto y sexto año.
También tenemos un proyecto solidario. Nuestra escuela tiene la característica de tener este valor de la solidaridad muy incorporado. Nosotros este proyecto lo empezamos a desarrollar muchos años antes a que fuese bajado como un programa de la Nación. Ayudábamos a un merendero y después fuimos cambiando de instituciones de acuerdo a los intereses de nuestros estudiantes. Hasta el año pasado se llamaba Proyecto Solidario Sociocomunitario, porque los estudiantes salen a la comunidad a salvar las necesidades. A pesar de que nuestra escuela es una escuela, como les decía antes, ubicada en una zona de vulnerabilidad, en donde nuestros estudiantes tienen ciertas carencias, pero a pesar de eso, la solidaridad es uno de los aspectos importantes. Tenemos una fuerte articulación con las escuelas primarias de la zona. Esto lo realizamos para ayudar a nuestros estudiantes de primer año que ingresen con una carga ya de aprendizajes que no le cueste la adaptación a este nuevo ciclo, que es la escuela secundaria, en donde para ellos es todo nuevo y es todo diferente. Entonces, nosotros trabajamos con las escuelas primarias de la zona para ayudar el ingreso de estos estudiantes. También contamos con un centro de estudiantes, el cual es renovado cada 2 años. Los chicos acá tienen mucho protagonismo, ellos tienen voz y voto y son escuchados. Otra de las características de nuestra escuela son las salidas educativas. Siempre desde su inicio, yo digo desde su inicio porque soy una de las docentes que está desde el 2001 y antes también cuando éramos anexo, así que conozco muy bien la comunidad y los intereses de nuestros estudiantes y del equipo docente. Una de las características de nuestra escuela siempre fue las salidas educativas, porque consideramos que nuestros estudiantes tienen que tener contacto con lo práctico y tener la experiencia de vivenciar lo que aprenden en las aulas. Nosotros acá tenemos en Córdoba, no es muy fácil por cuestiones legales salir fuera de la ciudad, pero bueno, tratamos de organizar salidas educativas dentro del circuito municipal, como les decía antes, por cuestiones legales, ¿no? Y de protección a los estudiantes. Tenemos numerosos proyectos institucionales que son propios de nuestra escuela, son proyectos anuales y que se van aplicando y lo van aplicando distintos profesores a lo largo de los años, ¿no? Tenemos una participación activa también en distintas propuestas, porque, como les dije recién, tenemos este lineamiento de que nuestros estudiantes deben vivenciar lo que aprenden en el aula. Por lo tanto, siempre participamos en forma activa de distintas invitaciones. Tenemos otro proyecto que se llama Tejiendo Redes de la Escuela a la Universidad. Este es un proyecto nuevo en donde 2 profesores de la escuela se ocupan de asistir a nuestros estudiantes que egresan durante el primer año en la carrera universitaria. Esto es una apoyatura para que nuestros jóvenes puedan mantenerse en la universidad y no fracasen. Tenemos el CAJ, que es el Centro de Actividades Juveniles, y dentro del CAJ, que tiene diversos talleres, como bien dice Centro de Actividades Juveniles, está integrado por diversos talleres que son de interés de los estudiantes. Ellos eligen qué disciplina abordar en estos talleres y se realiza. Se realiza contraturno del horario de la escuela y dentro de este CAJ está el Club de Ciencias, que es lo que yo les voy a contar un poquito más adelante cuando hablemos de las 2 jornadas. Tenemos un fuerte trabajo colaborativo y en red con la Universidad Nacional de Córdoba,
con el profesorado universitario en Comunicación Social y Trabajo Social, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el profesorado tecnológico, con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, con el Centro de Salud, que tenemos un centro de salud cerca de la escuela. Allí en ese centro de salud, además de médicos clínicos, está un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, con quienes también trabajamos muy fuertemente. Y tenemos un club cerca de la escuela que se llama AMSURBAC, también los chicos ahí van a practicar fútbol, y también tenemos con ellos un fuerte trabajo en red para ayudar a los jóvenes a que practiquen deporte y no caigan en algún consumo de alguna sustancia. Formamos un polo educativo con las dos escuelas que tenemos dentro de la manzana, que es el jardín y la primaria. Con estas dos escuelas que conformamos el polo educativo también tenemos un trabajo muy importante, es un trabajo constante y en red. El trabajo colaborativo y en equipo es un trabajo que prima en nuestra institución y que prima también en nuestro plan de gestión. En la gestión me acompaña la vicedirectora, que conformamos el equipo directivo, y también nos acompaña la coordinadora de curso, que con ella también trabajamos mucho lo pedagógico, la convivencia, es nexo entre los estudiantes y los docentes. Tenemos un amplio apoyo del Ministerio de Educación a través de la supervisión, a través de la supervisora, que es la profesora Fernanda González, quien aprovecho la oportunidad para agradecer también, ya que siempre nos apoya en todas nuestras acciones y en todas nuestras propuestas y proyectos. El equipo docente también de la institución es un equipo comprometido, con un fuerte sentido de pertenencia, así que también aprovecho para agradecer el trabajo. Desde el Club de Ciencias, como les comentaba recién, el cual en un primer momento era un taller del CAG, después se fue separando y se eligió una nueva coordinadora del CAG en el 2017, y este Club de Ciencia se separa como Club de CAG, y también se elige un coordinador, pero funciona desde el 2011, que surgió con el CAG. Ahora ya tenemos los dos programas. Por un lado tenemos el CAG, que es el Centro de Actividades Juveniles, y por otro lado tenemos el Club de Ciencias. A través de este Club de Ciencias hemos participado en numerosas ferias, tanto a nivel local como a nivel provincial, nacional. Hemos sacado premios a nivel internacional, los cuales, bueno, no hemos podido concretar por una cuestión económica, pero bueno, los chicos, para ellos esto es muy importante porque ayuda a su autoestima, ¿no? Y provoca una gran satisfacción. Los proyectos que se presentan a través del Club de Ciencias no solo son de ciencias naturales, sino también que son de ciencias sociales y tecnológicos, porque nuestra escuela tiene la especialidad de ciencias sociales y humanidades. Los docentes de nuestra escuela proponen distintos proyectos dentro de estos espacios curriculares y son presentados en las ferias de ciencias, a través de, como les decía recién, este Club de Ciencia que funciona en la escuela. Y este trabajo articulado y en red, como les comentaba recién, es lo que hace posible que lleguemos a organizar estas dos jornadas que son muy importantes para nuestra institución, y nosotras como equipo de gestión, que tenemos un rol protagónico y un rol fundamental en esto de ayudar y promover acciones y promover proyectos que se pongan en práctica
y que ayuden a que la comunidad toda participe en forma activa en este proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros jóvenes. Por eso es que el lineamiento de nuestra gestión es este rol permanente, protagónico y fundamental. A través de este rol en donde damos lugar y apoyamos y estamos siempre incentivando estas acciones, es que, bueno, en esta oportunidad les cuento estas 2 jornadas, pero como les decía con anterioridad, en la escuela hay muchos proyectos que incluso colegas míos han ido presentando en este seminario. Hay muchos proyectos que hacen a que enriquezca este proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Las 2 jornadas son la Semana de la Ciencia y la limpieza simbólica del canal. En esta jornada se interactúa con otras instituciones que ya les nombré con anterioridad. Uno de los objetivos es despertar y fortalecer en el estudiante el gusto por hacer ciencia, que el joven pueda acercarse a la ciencia sin verlo como algo que no es propio y algo lejano, sino que él también puede hacer ciencia. También otro de los objetivos es compartir experiencias y construir una ciudadanía responsable. ¿Por qué digo ciudadanía responsable? Porque son nuestros jóvenes los protagonistas de muchos de los proyectos que presentamos a través del Club de Ciencia. Son ellos quienes piden realizar cierto proyecto para poder solucionar una situación propia de su barrio, del barrio donde está inserta la escuela. La Semana de la Ciencia comienza en el año 2013. En un primer momento era el mes de la ciencia, porque el CAG funcionaba los días sábados. Entonces, primero era el mes de la ciencia, se realizaba los 4 sábados del mes, y después, por una cuestión de cambio de logística institucional, y para que esta Semana de la Ciencia formara parte de la propuesta pedagógica de la escuela, es que la pasamos a que sea durante una semana. Consiste en charlas de propuesta de diferentes campos del conocimiento, se desarrolla a lo largo de 7 días. La agenda que para organizar esta semana la realizamos con la vicedirectora, la profesora Mariana Miranda, que ella me acompaña en la gestión, con ella el profesor Pablo Tenaglia y la profesora Susana Fossati, que es la actual, organizadora del Club de Ciencias. Organizamos la agenda y vamos tratando de que todos nuestros estudiantes participen en las distintas charlas. Vamos determinando qué curso va a ir a qué determinada charla, también al interés de los estudiantes. Participan numerosas instituciones, como les contaba recién, participan científicos, participan los científicos con voz y voz del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Acá les voy a ir compartiendo mientras tanto las fotos. Participa los estudiantes del profesorado tecnológico, participan empresas cercanas de la zona, participan los profesores de nuestra escuela. Acá en una de las fotos que les estoy mostrando hay una charla de 2 profes de nuestra institución. Aquí les comparto una foto con los científicos del programa de Con Voz y Voz del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aquí están los estudiantes del profesorado tecnológico. Los estudiantes del profesorado tecnológico, ellos nos visitan a lo largo de la semana, también participan de las charlas y a la vez realizan su práctica docente, como de preparación, ¿no?, para la docencia, y nos hacen entrevistas al equipo directivo y a los docentes. Acá nuevamente el científico con uno de nuestros estudiantes y otra de las charlas. Y la otra
jornada es la limpieza simbólica del canal. Esta jornada surge en el año 2011 y surge por interés de los estudiantes que asistían al CAJ, como les conté recién. El Club de Ciencias pertenecía al programa CAJ. Entonces los estudiantes iban los días sábados a participar al CAJ y comenzaron a ver que estaba el barrio sucio, y frente a nuestra escuela pasa un canal, que es un canal de riego, y ese canal siempre estaba contaminado, lleno de agua, los chicos se bañaban ahí, lo habían tomado como una pileta. Entonces, los mismos estudiantes que asistían nos empezaron a pasar esta inquietud de que querían limpiar el barrio y, bueno, nosotros también como docentes veíamos que ese canal era un canal que no estaba adecuado para que los chicos se bañaran. Entonces, durante el año 2011 se realizaron numerosos proyectos. Primero empezamos con proyectos ambientales y decidimos terminar con una jornada para cerrar estos proyectos que habíamos ido desarrollando sobre el medio ambiente, sobre el ambiente, ¿no? Sobre la defensa del ambiente. Por eso es que se organiza en el mes de noviembre, es una sola jornada. Aquí volvemos a reunir a todas estas instituciones que nos acompañan, que son las escuelas que conforman el polo educativo, bueno, el Ministerio, como les dije recién, de Ciencia y Tecnología, el profesorado, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, que nos donan árboles. Vamos a ir compartiendo mientras tanto las fotos para que ustedes puedan ver bien en qué consiste. Nuestros estudiantes también organizan la murga, entonces iniciamos la jornada con nuestros jóvenes tocando la murga, que les encanta porque es una actividad que les gusta mucho. También es uno de los talleres del CAJ. Aquí podemos ver los docentes conjuntamente con los estudiantes participando. Se hace una recolección de la basura que hay en las proximidades de la escuela. También colaboran con nosotros la empresa de recolección de residuos, que nos donan los guantes y nos donan las bolsas. También hay docentes que nos donan alcohol, el alcohol en gel. Los chicos del profesorado tecnológico ese día presentan sus trabajos. Acá podemos apreciar fotos en donde ellos presentan sus trabajos finales y comparten estas experiencias con nuestros jóvenes. También nos han visitado estudiantes de la Universidad Tecnológica de Córdoba, que también con un stand para mostrarles a los chicos sus carreras. Los chicos del profesorado tecnológico también nos ayudan y nos donan gaseosas, porque esta jornada culmina con un almuerzo, que en este almuerzo también colaboran empresas de la zona y nos donan la comida típica cordobesa, que es el choripán. Es una comida típica muy importante en nuestra cultura de la provincia de Córdoba. Así que esa empresa, que es Capemi, que está cercana a nuestra escuela, nos dona los chorizos, el pan, y tanto los profesores como los estudiantes del profesorado tecnológico donan las gaseosas. También tenemos una fuerte colaboración del equipo directivo de las escuelas con las cuales conformamos el polo, tanto del jardín de infantes como de la escuela primaria. Y estas jornadas son muy importantes para nuestra escuela, como les dije al principio, porque nuestra escuela ese día abre sus puertas a distintas especialistas, a científicos, a otros estudiantes, y es importante la socialización de nuestros jóvenes y que ellos puedan, como les decía antes, ver en la práctica que no es lejano, que la ciencia no es lejana, que es cercana
a cada uno de nosotros y también a ellos. Y lo importante también de estas jornadas es que no solo es para el aprendizaje, sino también es para la enseñanza, ¿no? Porque los docentes, esto de compartir y de ser nosotros quienes dictan charlas, porque los docentes de nuestra escuela, como les decía anteriormente, también son quienes dan sus charlas. Esto también nos ayuda a nuestra profesionalización, ¿no? Entonces, son dos eventos muy importantes. ¿Por qué hago hincapié en, vuelvo a decir esto, de los eventos importantes? Porque este año, con esta situación que nos irrumpe en nuestra vida cotidiana de golpe, que es el aislamiento social y empezar a trabajar desde la virtualidad, es que empezamos a pensar qué hacíamos. No hacíamos estas jornadas, y si las hacíamos, ¿cómo las hacíamos? ¿De qué modo? Por eso es que finalmente con, bueno, la profesora Cecilia de la Vedova, que es del profesorado, que trabaja conjuntamente con nosotros, con mi compañera en el equipo de gestión, con la profesora Susana Fossati, desde el Club de Ciencia, el profesor Pablo Tenaglia, decidimos organizarlas desde la virtualidad. La Semana de la Ciencia la hemos organizado en 2 jornadas, 2 charlas, que van a durar de 18 a 20 horas. Va a ser a través de la plataforma Meet, así que María Elena, desde ya te voy diciendo que cuando tengamos el link, el profesor Pablo se los va a pasar para que, si ustedes quieren compartir con nosotros estas charlas, están todos invitados y van a ser bienvenidos. Excelente. Es un seminario. Moni, excelente. Mira, te invito, si de pronto eso que vas a comentar sobre la jornada virtual es una de las preguntas. Entonces, sin incomodarte, excúsame, pero también de pronto comprenderás el tiempo. Entonces, me parece que podríamos cerrar aquí en un minuto, revisas las preguntas, porque una de las preguntas tiene que ver con la jornada virtual. Entonces sería bien. Como eso. ¿Te parece? Cierras y ya de bien. pronto. Ok. Bien, María Elena, entonces no me adelanto. Justamente terminaba mi exposición con esto, para que les quería contar, pero bueno, lo dejo para responder preguntas, si te parece, María Elena. Perfecto, Mónica. Bueno, entonces, bueno, esta es la propuesta desde mi escuela, el IPEN 320 Jorge Cafrune, y bueno, agradezco nuevamente al equipo de la Red Chisua, de Comedi, de Redium por esta invitación y la posibilidad de participar y de compartir esta experiencia con mis colegas latinoamericanos. Así que muchas gracias. A ti, Mónica, muchas gracias. Un inmenso abrazo. Tú lo sabes, felicitaciones por esa experiencia tan maravillosa, centrada en una de las problemáticas latinoamericanas tan grandes. Además, porque devela un trabajo de equipo grandísimo con estudiantes y comunidad. Bueno, entonces paso la voz a Cari, quien continúa. Cari, tienes la palabra. Muchísimas gracias a la profesora María Elena, muchísimas gracias también a las ponentes que nos acompañaron el día de hoy, la maestra Daisy y la maestra Mónica, por sus grandes aportes en el aprendizaje del inglés y en el aprendizaje de las ciencias. En el chat recibimos varias preguntas para las maestras. Voy a empezar con la profesora Daisy. Primero les voy a contar algunos comentarios que les dejaron. La maestra Rosa Liliana Vargas escribe a la profesora Daisy: es muy importante lograr y estimular en los estudiantes la comprensión lectora y la oralidad como herramienta básica para adquirir las competencias necesarias en la educación bilingüe, siendo las mismas una gran oportunidad para los estudiantes y para que los estudiantes no solamente lleguen a ser exitosos académicamente, sino que se les abran variadas posibilidades en todos los órdenes de la vida. Primera pregunta para la maestra Daisy. Pregunta el maestro José Alfredo Malagón y combino esta pregunta con una pregunta que hace la maestra Diana Marcela Méndez, y es que siempre se tiene en cuenta el inglés como una segunda lengua.
¿Qué se puede hacer para que las lenguas de los pueblos indígenas u otras opciones como francés sean tenidas en cuenta? En instituciones educativas de educación superior en nuestro país, se necesita como requisito para graduarse tener una segunda lengua, pero no se le es reconocido a estudiantes originarios de pueblos indígenas la lengua materna que ellos ya poseen. En ese orden de ideas, un idioma que está por fuera de una cultura no se puede entender o se desglosa de ese contexto cultural. Bueno, muchas gracias, Cari. Bien, yo abordaba el bilingüismo como una realidad en el país de Estados Unidos, como una realidad en Paraguay. En Colombia no se podría hablar de un bilingüismo, como yo mencioné, se podría hablar de un multilingüismo étnico, pero no hay un bilingüismo porque tenemos pues una lengua oficial, ¿sí? Es decir, no se puede hablar de bilingüismo solo porque hay inglés o español, no. Nosotros no tenemos la necesidad, pues, que para generar procesos sociales una segunda lengua, cosa que en Paraguay sí se vio la necesidad con el guaraní, cosa que en los Estados Unidos sí, a causa de la migración. Entonces, podríamos hablar más bien es de un aprendizaje del inglés como una lengua extranjera, ¿sí? Pienso que el uso del bilingüismo, del término bilingüismo, se ha tergiversado a solo saber hablar inglés y español. Bien, las preocupaciones que mencionan los colegas sobre por qué no se tienen en cuenta lenguas nativas, por qué no se tiene en cuenta el francés. Mi pregunta también es por qué no se tiene en cuenta el portugués, que es un país, Brasil es un país que está aquí al lado, es una potencia también grandísima. Entonces esto ya es una cuestión política, ya es una cuestión socioeconómica, el nivel de orden de la economía mundial, pues en Colombia nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, quizá desde ahí se desarrollan las políticas educativas, entonces es lamentable que se esté perdiendo toda esta riqueza multilingüística, cultural, étnica, por las políticas que ya son impuestas. Así es, maestra, en ese orden de ideas podríamos establecer que es necesario tal vez hacer una distinción entre la necesidad de hacer una formación en lenguas extranjeras y al mismo tiempo hacer una formación en lenguas nativas para que no se pierdan ni las costumbres propias ni se deje de lado una formación a una lengua que nos represente algún valor agregado en nuestro aprendizaje. Tenemos otra pregunta de la maestra Sandra Raikkonen. Buenos días, tengo una pregunta. Los otros docentes de inglés, ¿cómo se enlazan a tu idea para que haya continuidad durante los diferentes grados, ya que tú estás en un grado establecido? Claro, Sandra, la pregunta que haces es, para mí representa un reto grandísimo a nivel institucional. Este proyecto está en periodo de incubación, ¿no? Es una serie de reflexiones a lo largo de 6 años y está en un proceso de incubación con el objetivo de impactar al contexto inmediato, ¿sí? Son mis estudiantes. En definitiva, la proyección es tener un impacto institucional, una articulación, también otros colegas, otros profesores mencionaron cómo se va la articulación primaria y secundaria, y hay una preocupación ahí porque se pierden procesos, ¿no? Y aquí yo creo que lo más importante que se puede rescatar es cómo trabajar tanto el inglés como el español desde la transferencia del lenguaje para fortalecer procesos de pensamiento y de comprensión de lectura y sobre todo para fortalecerlas de la lengua materna que es el español, ¿no? El inglés se puede utilizar para esto. Así es, maestra. Aquí encontramos otras 2 preguntas de la maestra Rosa María Medina y la maestra María Elena, que están enfocadas como en algo similar, como dar continuidad al proceso, pero esta vez no nos lo preguntan de un grado primario a otro, sino desde la básica primaria lograr esa articulación con el bachillerato. Más que una pregunta en este momento, lo hago es como lanzo una conclusión y es la importancia de también tener como visualizar esa propuesta de empalme entre esas 2 secciones, ya que siempre se ve desrealizado lo que los niños usualmente aprenden en primaria cuando llegan a unas estructuras más complejas en el bachillerato.
Claro, claro, sí. La articulación que mencionas de primaria y secundaria es muy importante, sobre todo por lo que mencionaba, con la incógnita de que 11 años los estudiantes en el colegio y reciben clases de inglés y no hablan inglés. Y como te digo, es un reto grande lograr articular, o sea, el trabajo en equipo docente es un reto grandísimo, es complejo. Se da desde la afinidad que uno tenga con los colegas, es un proceso. Mira, quiero poner ejemplo un proyecto educativo de un docente, el profesor Toro, en un colegio de Suba, Bogotá. Este profesor generó con este proyecto investigativo reducir las tasas de embarazo adolescente del 75% al 0%. Y esto lo logró a lo largo de 5 años. 5 años de investigación, o sea, 5 años para generar un impacto tan grande. Entonces, este proyecto está en proceso de incubación y yo lo proyecto, así que con el tiempo se va a poder generar todas estas articulaciones y fortalecimientos institucionales. Así es, un gran proyecto requiere de un largo aliento. Muchísimas gracias a la maestra Daisy. Maestra Mónica, también algunos comentarios en el chat de la maestra del maestro Cristian Zavala. Impresionante la cantidad de actividades que se desarrollan en el establecimiento en conjunto con la comunidad e instituciones aliadas. Felicitaciones. La maestra Rosa María Medina. Creativa la propuesta de la profe Mónica. Creatividad, interdisciplinariedad y motivación son vitales hoy. Mayerly Méndez. Qué propuesta tan importante de inmersión con el inglés en el caso de la maestra Daisy y la ciencia en el caso de la maestra Mónica. Las dos propuestas interesantes. Ahora sí vamos con las preguntas. Maestra Rosa María nos pregunta, en tiempos de pandemia, ¿qué adecuaciones han pensado para el proyecto maestra Mónica? Bien, sí. Lo hemos pensado desde, por supuesto, la virtualidad, como me había empezado a comentar antes. La Semana de la Ciencia lo vamos a organizar en 2 charlas, en donde van a participar los profesores de la escuela, de nuestra escuela, los estudiantes del profesorado tecnológico y los especialistas. Y en la limpieza simbólica del canal la hemos pensado en una sola jornada, como la venimos haciendo, con una charla de 20 minutos de un especialista y con los profesores de la escuela y los estudiantes del profesorado, y a la vez en esa instancia van a tener un espacio los chicos del profesorado en donde van a mostrar sus trabajos finales, porque vieron que en la foto les mostré que cuando lo hacemos en la presencialidad, los chicos van con sus stands y nos muestran los trabajos. Entonces ahora lo vamos a hacer, o sea, poco tiempo cada estudiante, por eso les comentaba que después cuando tengamos el link les vamos a mandar la invitación, porque lo vamos a hacer en un formato parecido a lo que está organizado este seminario con el Meet. ¿Y cómo se lo vamos a trasladar a los estudiantes? Los estudiantes tienen problemas de conexión y de medios tecnológicos, por lo cual lo que hemos pensado es reducir estas charlas en menos tiempo, porque ustedes saben que los jóvenes no escuchan un WhatsApp o un video demasiado largo. Entonces hemos pensado en reorganizar las charlas en un tiempo más corto y pasárselo a los jóvenes por Facebook. Nuestra escuela tiene una página de Facebook, por YouTube o por grupos de WhatsApp. Nosotros ahora, justamente con esto de la virtualidad, estamos trabajando fuertemente con los chicos a través de los grupos de WhatsApp. Así que esas son las dos, las formas que hemos pensado en organizar estos eventos desde la virtualidad. No sé si quedó clara Claro que sí, maestra. Y finalmente, una invitación a que nos amplíe un poco más del evento que nos quería comentar anteriormente, para dar fin a la sesión de la mañana. Bueno, y ahí, perdón,
Karen, pero ahí veo una pregunta que me parece interesante responder, que pregunta Jay García Martínez: ¿qué espacio tienen los maestros para organizar eventos o proyectos de ciencia u otra índole? Y pregunta cuándo. Me parece importante responder esto porque estos docentes en el Club de Ciencia trabajan ad honorem. Realizamos una reunión una vez al año en donde planificamos todo el año y después vamos haciendo acuerdos cuando estamos en la escuela, en los recreos, en alguna hora libre que tenemos. Ahí vamos haciendo, organizando los proyectos con los estudiantes, porque estos proyectos están dentro de la currícula de la escuela, está dentro del proyecto pedagógico de la escuela. Entonces no son proyectos que se están organizando fuera de lo que ya la escuela tiene organizado, ¿no? Por eso me parecía interesante responder esta pregunta, porque esto muestra también que los docentes trabajamos con pasión y trabajamos a veces sin un interés económico, ¿no? Cuando sentimos la profesión y cuando tenemos este sentido de pertenencia y trabajamos para nuestros estudiantes, lo hacemos de esta forma. Así que quería responder a esa pregunta que me pareció interesante, perdón. Y no, bueno, tome que no la vi en el no, para terminar ya esto, ¿no? De que seguir adelante siempre, a pesar de que estamos en esta situación, como les dije recién, que nos irrumpe en nuestra vida cotidiana, y bueno, nos tenemos que reorganizar, reinventar, para poder seguir adelante, ¿no? En esta tarea nuestra que es tan importante. Así que eso, simplemente agregar, y muchas gracias por la invitación a participar, porque es muy enriquecedor. Y bueno, me llevo la mochila, que acá la vuelvo a mostrar, hoy cargada de saberes y de experiencias. Así es, maestra, nuestra mochila de depósito de saberes y de experiencias. Así les cerramos con ustedes. Muchas gracias por compartir sus experiencias con todos nosotros. Y para finalizar, queremos compartirles la canción Para la Guerra es Nada. Les cedo la palabra a la maestra María Elena. Y muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Les recordamos que en el chat están los links para la asistencia. Muchísimas gracias. Gracias, Cari. Sinceras felicitaciones. Igualmente, acá la recibo. Igualmente, la felicitación inmensa para nuestras ponentes del día de hoy, Daisy y Mónica. Muchas gracias por haber compartido estos espacios. Y reiteramos que toda Latinoamérica lance una voz de protesta por todo lo que está aconteciendo con nuestros niños y nuestros jóvenes aquí en Colombia. Entonces, cerramos con esta melodía que de pronto todos la van a conocer y la conocen. Un abrazo grande. Un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para el cielo un telescopio, una escafandra para
libro, para el alma una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra